Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast que hoy va a ser un podcast muy especial. Hoy es día 13 de diciembre y es el día de Santa Lucía, que como muchos de vosotros sabréis es la patrona de los ciegos. Así que vamos a conmemorar este día hablando de una de las novedades, viendo juntos una de las novedades que ha traído iOS 14 y que se refiere a la interacción de nuestro iPhone con el braille, concretamente con las líneas braille. Y se trata concretamente de la posibilidad de que cuando tengamos el iPhone conectado a la línea braille pueda leer automáticamente, pueda hacer una lectura automática y pasar de una línea a otra de manera automática sin necesidad de que nosotros tengamos que andar cada vez que se termina una línea dándole a la teclita para pasar a la línea siguiente. Hasta ahora, esta posibilidad de lectura automática existe en muchas de las líneas, pero únicamente cuando las líneas braille se utilizan de manera autónoma, es decir, ellas solas sin estar conectadas al teléfono. Pero en cambio, cuando las conectábamos al iPhone, pues hasta ahora la lectura automática no funcionaba. Y para leer cualquier texto con la línea conectada al iPhone, pues cada vez que sacaba una línea teníamos que darle a la teclita correspondiente de la línea para pasar a la siguiente. Esto, pues hombre, es incómodo, sobre todo, con un texto corto, pues no pasa nada. Puede ser, yo qué sé, si estamos leyendo un correo electrónico o un documento muy cortito, pues puede ser. Pero claro, si nos planteamos, por ejemplo, leer un libro, el tener que estar en el caso, pues cada 20 o cada 40 caracteres, dándole a la teclita, pues se hace incómodo. Con lo cual, esta función es realmente muy útil. Y además esto nos da mucho juego porque permite el poder hacer uso con el braille, pues por ejemplo de Apple Libros, que a mí es lo que más se me ocurre. También, por supuesto, de cualquier otra plataforma de libros que queráis y que tengáis la aplicación instalada en el iPhone, pero a mí personalmente la que más me gusta es Apple Libros porque es la que me parece más intuitiva, más fácil, más cómoda de utilizar y yo personalmente es la única que utilizo. Es cierto que no siempre podemos tener la línea braille conectada al iPhone porque se nos acabe la batería, porque no podamos por múltiples razones y es cierto, por tanto, que es muy cómodo poder utilizar la línea de manera autónoma y poder transferir archivos, por ejemplo, desde nuestro Mac a la línea braille y poder leerlos en la línea sin estar conectado al teléfono. Pero hay en muchas otras ocasiones que la única posibilidad que tenemos de leer ciertos libros es conectando la línea al iPhone y además el conectar la línea al iPhone, vamos a ver, los libros que podemos tener utilizando la línea de manera autónoma son libros limitados que podamos adquirir de alguna biblioteca para ciegos y demás. Pero en cambio Apple Libros pues nos ofrece una integración mucho mayor porque nos ofrece acceso a una biblioteca universal, una biblioteca, es una tienda de libros, ¿no? Universal y además lo más interesante, y aquí volvemos con Apple y la integración, lo mucho que Apple hace por la integración, podemos acceder de la misma manera que lo hace una persona que ve. Entonces, simplemente te compras el libro y ya está. Y además podemos acceder a libros en tiempo real. Sabéis que las bibliotecas de ciegos y demás, pues como todo, lógicamente van con retraso, ¿no? Entonces, los últimos libros, los últimos bestsellers, pues a lo mejor no están en el momento en que nosotros los queremos leer, en cambio sí están en la tienda de libros. Por tanto, en muchas ocasiones la posibilidad de leer conectando la línea al iPhone es la única que tenemos y es la mejor. Y también hay en casos que, ya sabéis que yo pienso que la lectura de un ciego debe ser en braille, creo, ya sabéis, y en un próximo episodio veremos esto también, volveremos sobre este tema. Yo creo y defiendo y estoy firmemente convencida de que el audio no va a sustituir nunca, y no debe sustituir al braille, porque pues los ciegos también tenemos memoria visual y es fundamental para escribir correctamente nuestro idioma el leer físicamente, y no me lo sustituye, por mucho que yo ya sea mayor, por mucho que, y no digamos a los niños, no lo sustituyen, que están aprendiendo a escribir, no lo sustituye en absoluto el audio. Y ya no os digo nada si queremos leer en idiomas extranjeros, porque además aquí hay otra cosa, y esta es otra gran ventaja de conectar la línea al iPhone y de poder tener esta lectura automática. Hay en países como, por lo menos aquí en Europa, quienes vivís en Estados Unidos, pues esto quizá lo tenéis resuelto, no lo sé, pero aquí en Europa por lo menos
es muy difícil, casi imposible obtener libros en determinados idiomas, como por ejemplo en inglés, en alemán o en francés, porque no, bueno, pues porque sus países, las bibliotecas que tienen para ciegos no no te prestan libros ni te envían libros de ninguna manera si vives en el extranjero, y porque en el caso, por ejemplo, del inglés o del alemán, ellos utilizan una escenografía que quien no ha estudiado en Alemania, es decir, quien ha aprendido el alemán o el inglés sin estar físicamente en el país, no la conoce. Y la verdad, me parece absurdo aprenderla. Entonces, entonces, Apple Libros es la única posibilidad que tenemos de poder leer un libro normal en un idioma extranjero. Por tanto, la única manera que podemos hacerlo es conectando la línea al teléfono. Yo os digo, si algún día, por lo menos hasta ahora, o sea, el día que Apple invente algo que en la propia pantallita del teléfono aparezcan los puntos braille, yo ya os digo que ese día, de verdad, me voy a California a darles la enhorabuena en persona y vamos a ponerme a sus pies, vamos. Pero hasta ese momento, pues la única posibilidad es conectar la línea al teléfono, y por eso, para leer un libro, la lectura, el avance automático, la lectura automática es realmente muy importante. Por eso es una gran novedad que nos trae Apple, una vez más, que nos trae iOS 14 y que vamos a ver juntos. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo primero os explico en qué consiste, cómo hay que hacerlo, y luego ya lo vemos físicamente, en lo práctico. Vamos a ver, primero, es fundamental que tengáis la línea conectada al teléfono. Para esto, yo os aconsejo, yo voy a hacer todas las demostraciones con mi Orbit Reader, porque es la línea que tengo, Orbit Reader 20 Plus. Os aconsejo, para ver cómo se conecta la línea al teléfono, que escuchéis el episodio, yo me parece que es el 7, no estoy del todo segura porque la verdad que pierdo un poco la cuenta, pero creo que es el 7 de los episodios dedicados a la Orbit Reader, y el 7 se refiere a la conexión de la Orbit al teléfono, al iPhone. Entonces, aunque ese episodio está hecho para la Orbit Reader, la conexión a del iPhone a cualquier línea o de cualquier línea al iPhone, mejor dicho, es muy similar, por no decir idéntica. Entonces, pues bueno, escuchadlo, que yo creo que para cualquier línea que tengáis os puede servir. Entonces, una vez que tenemos la línea conectada al teléfono, esto es fundamental porque si no, no funciona. Lo que vamos a hacer, lo que permite esta opción de avance automático, es asignar una tecla para que se pueda iniciar ese avance automático, para que se inicie la lectura automática, y la misma tecla para pararlo cuando queramos ya dejar de leer. Igualmente se pueden asignar teclas para aumentar la velocidad del avance automático, es decir, para que las líneas se muevan automáticamente, pase de una a la siguiente automáticamente más deprisa, o para disminuirlo y que vaya más lento, que la velocidad, o sea, entre el espacio de tiempo entre que pasa de una línea a otra, sea más lento. Esto depende de vuestra velocidad de lectura en braille. Y esta opción y también se pueden, por tanto, asignar teclas para eso, es lo que vamos a ver. Esta opción de aumentar y disminuir, esto también se puede regular desde el rotor, otra novedad que nos trae iOS 14. Sabéis que en accesibilidad Voice over Rotor hay varias opciones de cosas que podemos incluir en el rotor para poder llegar a ellas más fácilmente, por ejemplo, caracteres, las palabras, el idioma, los enlaces en páginas de internet y demás. Hay muchas cosas, ¿no? Y que vosotros elegís las que queréis tener incluidas en el rotor. Bueno, pues ahora entre estas también se encuentra el aumento y disminución de la velocidad de la lectura automática, del avance automático. Y también sabéis, entonces, bueno, pues esta opción lo que vamos a hacer es asignar las teclas, y también se puede hacer eso de aumentarlo y disminuirlo, os digo, desde el rotor con los gestos o también con las teclas que nosotros asignemos en la línea braille. Y también tenemos que asignar una tecla para iniciar la lectura automática y para pararla. Cosa muy importante también. Os lo decía pero muy en resumen, muy rápidamente por encima, en el episodio de la conexión del iPhone a la Orbit Reader. Cuando nosotros tenemos la línea conectada al teléfono, también podemos movernos el teléfono, como lo hacemos de toda la vida, con los gestos del teléfono, con el flick, el barrido hacia la izquierda y hacia la derecha, el doble toque para entrar en las opciones, o esos mismos gestos se pueden hacer con la línea. Si por lo que sea queréis hacer esos mismos comandos con la línea y no queréis hacerlos con el teléfono, por ejemplo, imaginaos porque estéis en el autobús, en el metro, en el tren, y el teléfono lo queráis tener guardado para que no os lo quiten, porque es un teléfono, los iPhone, pues lo sabemos, son teléfonos apetecibles para todo el mundo, y para evitar robos, pues oye, queréis tenerlo en el bolso, y en cambio una línea braille, que es un aparato para ciegos, pues a nadie le va a interesar, con lo cual así hacéis los comandos con la línea
y evitáis posibles robos. O, por ejemplo, imaginad también personas que quizá no sean muy hábiles para el uso de una pantalla táctil y prefieran, en el uso de una pantalla táctil y prefieran darle a la teclita, pues también puede ser. En fin, hay multitud de razones por las que alguien puede preferir hacer los gestos con la línea que con la pantalla. Entonces, que sepamos que existen las dos opciones. De manera estándar, por lo menos en la Orbit Reader, en las demás líneas, la verdad no lo sé. Flick hacia la derecha, barrido hacia la derecha, con la tecla de las 4 flechitas, la flecha derecha. Flick hacia la izquierda, flechita izquierda. El doble toque, el Select, la tecla del centro del joystick. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se asignan las teclas para iniciar y parar el avance automático, que la tecla para iniciar y para parar es la misma, la que va a funcionar. Lo primero que hay que decir es que tenemos que tener la línea conectada al teléfono. Insisto, mirad el episodio número 7 dedicado a la Orbit Reader, porque ahí explicamos cómo se conecta la línea al teléfono. Una vez que la primera vez lo habéis conectado, ya el resto de las veces simplemente basta con ir a ajustes, Bluetooth y activar el Bluetooth y ya directamente tener la línea cerca y ya la línea la reconoce, o más cómodo todavía decirle a Siri que active el Bluetooth y ya Siri nos activa el Bluetooth y ya tenemos nuestra línea conectada. Una vez que hemos conectado la línea, yo primero os lo cuento y luego lo vamos a ver en la práctica. Tenemos que ir a ajustes, accesibilidad, VoiceOver, comandos, ojo, porque dentro de VoiceOver hay una opción que se llama Braille, pero en este caso no nos interesa, en este caso lo que queremos es comandos. Y luego tenemos que ver hacer flick hacia la derecha, barrer hacia la derecha hasta que veamos el nombre de nuestra línea Braille, entramos en nuestra línea Braille, luego vamos a Braille y ahí ya tenemos desactivar avance automático, ya asignamos la tecla. Y luego veremos también que podemos asignar teclas al aumento y a la disminución de ese avance automático. Que insisto, aumentar es para que las líneas pasen más rápido, para que se pase más rápido de una línea a la siguiente, y disminuir es para que el tiempo entre que pasa de una línea a otra sea más lento. Y esto depende de vuestra velocidad de lectura Braille. Entonces, pues eso, activamos una vez que ya doy por hecho que ya hemos hecho todas las configuraciones que se tienen que hacer la primera vez para conectar la línea al teléfono mediante Bluetooth, entonces ya simplemente tenemos que conectarla diciéndole a Siri que active el Bluetooth o yendo nosotros a ajustes y activando el Bluetooth. Y una vez hecho esto, ya nos vamos a ir a ajuste. Mirad, yo voy a moverme incluso con la propia línea para que veáis que se puede hacer igualmente los gestos. Me voy a mover con la línea y voy a ir a ajustes. Bueno, lo primero que voy a hacer es ir a ajustes y vamos a... Ok, atenuado, botón, init, doc, mail, ajustes, punto de acceso personal, pantalla, accesibilidad, las funciones de visión, VoiceOver, sí, botón, VoiceOver, ya aquí activado. voy a empezar a moverme con la... Pulsa 2 veces para cambiar el y ajuste. dentro de VoiceOver me voy a ir a comandos, ojo, porque os digo que aquí hay una opción que se llama Braille, pero esta es, por ejemplo, VoiceOver lee en voz alta los ítems de la pantalla. Para, por ejemplo, activar la entrada Braille en pantalla, el teclado Braille virtual, que a mí tanto me gusta. Pero pulsa en una este vez caso para pulsa 2 veces más Braille, información. Práctica de velocidad de leer. Braille. Orbit no. Reader. Verbosidad. Botón. Audio. Comandos. Comandos. Botón. Aquí doble toque. En mi caso, como yo estoy con la línea, le doy al centro del joystick. Todos los comandos. Y en el botón. iPhone es el doble toque de toda la vida. Vale. Aquí vamos a buscar hasta que nos diga el nombre de nuestra línea. Gestos de toque. Todos los comandos botón. y gestos, ¿veis? Aquí hay un montón de comandos de VoiceOver que aquí nos da todos los comandos para todo. Gestos, pues aquí nos dice todo, yo que sé, doble toque para entrar, un dedo hacia la derecha para moverse al elemento siguiente. O sea, aquí son todos los gestos, todos los comandos de VoiceOver que podáis Funciones encontrar. rápidas de teclado. Los comandos llevan el prefijo de escritura. Entrada Braille en pantalla. Dispositivos Braille. Orbit Reader. Orbit Reader, ¿veis? Me dice, 200652. en este caso, o sea, nos dirá el nombre de nuestra línea. Tenemos que ir aquí hasta que nos diga el nombre de nuestra línea. En mi caso, Orbit Reader 20 Plus y me dice el número de serie de la línea. Doble toque aquí. Braille. Botón. Y entonces, una vez que ya nos ha dicho el nombre de nuestra línea, WhatsApp. nos vamos a Ajustes. la primera opción, Pulsa que es 2 veces para Braille. abrir. Mirad, estamos aquí. Ajustes. Navegación. Estamos Botón. aquí. Esperad. Ahí. Interacción. Comandos. Aquí. Botón atrás. Orbit Reader. Orbit Reader, ¿veis? 200652. Encabezamiento. Encabezamiento. La primera Braille. opción es Botón. Braille. Entramos aquí.
doble toque Activar aquí. el avance automático. Y entonces Botón. la primera opción Braille. que tenemos Encabezamiento. es Activar el avance automático. el avance Botón. automático. Le damos aquí doble toque. Teclas Braille. Encabezamiento. Y entonces, teclas Braille, encabezamiento. Seguimos clic hacia la derecha. Punto 1 metro as, punto 2 metros as, punto 4 metros as, punto 5 metros as, punto 6 metros as, barra espaciadora. ¿Veis? Aquí me dice la tecla que yo Acciones tengo disponibles. asignada para el avance automático, que es la letra ñ más la barra espaciadora. ¿Por qué he cogido esta combinación? Porque es la que tenía yo, la que se usaba en el Braille Lite, que como lo tuve toda la vida, pues me acuerdo de ella. Pero aquí cada uno puede elegir la combinación que quiera. Vosotros la primera vez os va a decir no hay teclas asignadas. Ahora veremos que en el avance automático, en el aumento y disminución de la velocidad, nos va a salir ese mensaje, ¿vale? En este caso, como yo ya tengo una tecla asignada, me la dice, ¿veis? Teclas Braille. Aquí teclas Braille Punto y me metro as, dice, punto 2 metros. Asignar entonces, nuevas teclas asignar Braille. nuevas teclas Botón. Braille. Pues mirad, si yo quisiera cambiar la tecla, le daría aquí, Aviso. Pulsar teclas Braille. pulsar teclas Braille. Yo aquí tendría que pulsar la tecla que yo quisiera. Mirad, le voy a dar otra vez a la ñ más la barra espaciadora Aviso. Teclas Braille ya en y uso. me dice teclas Braille ya en uso. Ya se está usando punto 1 metro as, punto 2 metros as, punto 4 metros as, punto 5 metros as, punto 6 metros as, barra espaciadora para realizar el comando activar el avance automático. ¿Quieres reemplazar este comando? ¿Quieres reemplazarlo? Pues no, porque a mí me gusta este. Cancelar. Así que le voy a Botón. dar a cancelar. Reemplazar. ¿Veis? Botón. Si voy a hacer hecha me da para reemplazar. Pues Cancelar. le voy a dar a Botón. cancelar porque yo ya lo tengo aquí. Vale. Braille. Botón Y atrás. entonces aquí tenemos ya Activar el avance Mirad, automático. activar el avance Editar. automático. Botón. Teclas Y Braille. tenemos aquí Encabezamiento. Punto 1 metro as, mi punto 2 tecla, metros as, la punto que yo he 4 metros as, asignado. punto 5 Vale. metros as, ¿Veis? punto 6 Entonces metros as, así la barra espaciadora. asignaríamos. Vamos a irnos Acciones para atrás. disponibles. Braille. Botón Braille, atrás. botón atrás. Braille. Mirad. Entonces tenemos aquí. Aumentar la velocidad de la... Activar barra desactivar historial de anuncios. Mirad, espera, Botón. vamos a volver donde estábamos. Activar el avance automático. Activar el avance automático. Botón. Estábamos aquí. Vamos Activar clic barra hacia la desactivar derecha. ajuste de palabras. Botón. Activar desactivar ajuste de palabras. Activar no nos barra desactivar interesa. braille de 8 puntos. De Activar 8 barra puntos desactivar tampoco. contracciones. Activar barra desactivar historial de anuncios. Aumentar la velocidad del avance Aumentar automático. la velocidad Botón. del avance automático. Para que, si yo leo muy rápido en Braille, para que las líneas bajen de una a otra, pase de una a otra más rápido. Le damos aquí, doble toque. Teclas braille. Igual, Encabezamiento. teclas Braille. Punto 4 metros as, punto 7. Pues aquí me dice que yo también ya he Acciones asignado una disponibles. tecla. Pues el punto 7 y el punto 4. Bueno, pues supongamos que yo en vez del punto 7 quiero poner el punto 8. Asignar nuevas teclas braille. Botón. Doble toque, asignar nuevas teclas Braille. Asignar nuevas teclas braille. doble toque aquí. Botón. Vale. Aviso. Pulsar Y entonces, teclas braille. Pulsar teclas Braille. Pues suponeos que en vez del punto 7, a mí me gusta el punto 8 y el punto 4. Braille. ¿Veis que Botón hace atrás. clic? Que es como el toque, como el sonidito que hace cuando entramos en un elemento. ¿Vale? Le doy hacia derecha. Aumentar la velocidad del Aumentar avance el avance automático. automático. Encabezamiento. Editar. Teclas braille. Teclas braille, ya. Punto 4 metros as, punto 7. El punto 4 Acciones y el punto disponibles. 7. Punto 4 metros as, punto 8. Punto 4 metros as, Pues punto tengo 7. dos. ¿Veis? Acciones Pues no, punto. tengo que, Asignar nuevas teclas braille. Asignar nuevas teclas pues braille. tengo que cancelar. Botón. Asignar nuevas teclas Braille. O sea, es Aviso. decir, yo puedo tener Pulsar más de teclas una braille. combinación de teclas para una misma acción, pero como no tiene sentido, pues le voy a decir que el punto 4 y el punto 8 no lo quiero. Pulsar Entonces, pulsar pulsar teclas braille. Le voy a dar otra vez al punto 8 y al punto 4. Aviso. Teclas braille ya en Teclas uso. Braille en uso. Ya se está Ya se usando está punto usando 4 para- metros as, punto 8 para realizar el comando aumentar la velocidad del avance automático. Cancelar. Ya se está usando punto 4 metros as, punto 8 para realizar el comando aumentar la velocidad del avance automático. Cancelar. Ahí. Ya se está usando punto 4 metros as, punto 8 para realizar el comando aumentar la velocidad del avance automático. ¿Quieres reemplazar este comando? ¿Quieres reemplazarlo? Pues sí. Cancelar. Reemplazar. Venga. Botón. Perfecto. Braille. Y entonces Botón ahora, atrás. Aumentar la velocidad del avance automático. Encabezamiento. Editar. Ahora, Teclas braille. teclas Braille. Punto 4 metros as, punto 7. 4, 7. Punto 4 metros as, punto 8. Pues sigo teniendo dos. Acciones disponibles. Eliminar. Y mirad lo que yo os decía, ¿veis? Yo puedo tener dos combinaciones de tecla para una misma función. Si me pasa como en este caso, que a lo mejor no me acuerdo de que yo le había asignado una combinación anterior y le asigno otra. Si quiero cancelar una de las dos, me pongo Punto encima de la 4 metros as, punto combinación 7. y ¿veis? Le doy un clic hacia Deslízate abajo hacia eliminar. y me da eliminar. Pues si no quiero esta combinación, elimino. Acción realizada. Eliminar. Punto 4 metros as, punto 8. Mirad, y entonces solo me quedo Teclas con una. braille. Teclas Encabezamiento. Braille. Punto 4 metros as, punto 8. ¿Veis? El punto Deslízate hacia 4 arriba y o el abajo punto para 8. seleccionar una Pues acción fenomenal. personalizada Me y pulsa avanza 2 veces para activarla. me aumenta el avance automático. ¿Veis? Fenomenal.
Entonces, o sea, es decir, cuando nosotros asignamos una tecla pueden pasar dos cosas. Que no nos acordemos que le habíamos asignado otra tecla anterior y entonces nos va a mostrar las dos combinaciones para una misma acción, en cuyo caso, si queremos eliminar una, porque tener dos combinaciones para una misma acción, bueno, no sé, a alguien le puede gustar, pero no suele ser lo habitual, pues nos ponemos encima de la combinación de las dos que tenemos, de la que queremos borrar, 2 o 3 o las que sean, de la combinación que queremos borrar, hacemos flick hacia abajo y entonces hasta eliminar, nos da eliminar es la primera opción, le damos doble toque y ya está. Entonces ya solo nos quedamos con una combinación. Y puede pasar también que esa combinación que nosotros hemos elegido ya esté siendo usada para otra cosa. Entonces nos va a preguntar, lo habéis visto, ¿quieres reemplazar esa combinación? Pues o le decimos que no, en cuyo caso sigue estando utilizada para lo que estaba y nosotros tenemos que inventarnos otra para la tecla, para la acción a la que le queramos asignar ahora una tecla, o le decimos que la reemplace. Y entonces pues esa combinación nos la va a utilizar también para esto, para la acción que nosotros queramos. Bueno, y entonces ahora hemos aumentado el avance automático, vamos a disminuirlo. Braille. Botón Vamos atrás. a Braille, Braille. y entonces buscamos Desplazarse a la derecha. Disminución. Aumentar la velocidad del avance automático. Desplazarse a la modo de entrada Vamos siguiente. a disminuir Modo de salida la siguiente. velocidad Reducir la velocidad. aquí. Reducir la velocidad del avance automático. Botón. doble toque aquí, Teclas Braille. teclas Braille. Encabezamiento. No hay teclas Mira, Braille no asignadas. hay teclas Braille Atenuado. asignadas. Asignar nuevas Asignar teclas nuevas Braille. teclas Braille. Botón. Le damos aquí, dos toques. Aviso. Pulsar teclas Braille. Pulsar teclas Braille. Pues ahora aquí, como teníamos el punto 8 para avanzar, para aumentar el avance automático, punto 8 y punto 4, pues para disminuirlo, punto 8 y punto 1. Ya está. Braille. Botón ¿Veis atrás. que ha hecho clic? Quiere decir que es correcto. Reducir la velocidad del Reducir el avance avance automático. automático. Encabezamiento. Editar. Botón. Teclas Braille. Encabezamiento. Braille. Punto 1 metro as punto 8. ¿Veis? Punto 1, punto 8. Es lo que Acciones nosotros ya hemos disponibles. asignado. Asignar nuevas teclas Fantástico, Braille. pues ya está. Botón. Asignar nuevas teclas Braille, pues os digo esto, si queremos asignarle otra combinación a la misma acción, dos combinaciones distintas para la misma acción, pues yo qué sé, pues si a alguien le apetece, pues aquí podríamos asignar una segunda combinación. Y ya os digo, luego si queremos borrar una de las dos, nos ponemos encima de la combinación que queremos borrar, hacemos flick hacia abajo hasta eliminar. Con lo cual, veis que así es como se asignan las teclas al activación y desactivación del avance automático, que insisto, la tecla para iniciar y parar el avance automático es la misma, para reducir y para aumentar el avance automático. Mirad, para hacer una prueba de que lo que hemos visto funciona, vamos a irnos, por ejemplo, a un correo electrónico y vamos a ver, para que veáis que cuando nosotros le decimos que inicie el avance automático, que lo detenga, VoiceOver nos lo verbaliza. Y si aumentamos y disminuimos, también nos va a ir diciendo los segundos. Es decir, si ahí me dice, por ejemplo, 1,70 segundos, quiere decir que cada 1,70 segundos se va a cambiar la línea. Si en cambio me dice, yo que sé, 2 segundos, pues quiere decir que va más lento, que la línea se cambia cada 2 segundos. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a meternos, por ejemplo, mirad, en un correo electrónico. Mail, Gmail, Tengo, por ejemplo, calibre audio, pues no sé, vamos a buscar algún correo, por ejemplo, pues este de la lista de accesibilidad de Apple. Mensaje, una vez, hola. Por ejemplo, acciones disponibles. Hola. Pues yo ahora le voy a activar el avance automático. Avance automático activado. ¿Veis? Y entonces van cambiando las líneas, ¿veis? Hola. Una vez enchufes el pendrive al Mac, lo puedes encontrar o bien directamente en el escritorio navegando con las flechas le o bien con doy la combinación de al teclas punto 8 y CM la de más tecla Shift más 4. C. 1,40 segundos. ¿Veis? Me lee 1,40 segundos. Y entonces sigue leyendo el correo, ¿veis? Si yo le vuelvo a dar, 1,10 segundos. 1,10 segundos, va más deprisa. ¿Veis? Igualmente si le doy al punto 8 más la tecla 1 para reducir. 1,40 segundos. ¿Veis? Me vuelve a 1,40 segundos. Va más lento. En ambos si yo le casos, vuelvo a dar 1,70 segundos. 1,70 segundos, ¿veis? Va más lento. Y también la línea va más lenta. ¿Veis? Entonces así funciona. Y si yo ahora paro el avance automático, le doy al espacio y la ñ, que es la letra que yo tengo. Avance automático desactivado. Avance automático desactivado. Y lo para. ¿Veis? Entonces, veis que VoiceOver verbaliza todo y que también cuando le damos a aumentar o reducir el avance automático, pues también él nos va diciendo los segundos. Con lo cual, así siempre vamos a saber nuestra velocidad de lectura y vamos a saber cuántos segundos la aumentamos y cuánto la disminuimos. Y esto es lo que yo os quería mostrar hoy, esta novedad de iOS 14 que me parece muy cómoda y que tiene de hecho gran utilidad para la lectura de textos largos y especialmente de libros, que como os comentaba antes, bueno, yo antes mencionaba Europa, pero claro, también en América Latina es la misma situación. Muchas veces es muy difícil encontrar libros que queramos en bibliotecas para ciegos y demás, y el poder hacer uso de Apple Libros mediante el Braille pues nos
nos mete mucho más en el mundo y nos hace estar más actualizados, más integrados, y es algo muy bueno. Por tanto, muchas gracias a Apple por esta gran novedad, utilísima, muy necesaria. E incluso, mirad, otra cosa más, no tengo la certeza, porque bueno, habría que probarlo, pero incluso en aquellas líneas que no tienen la lectura automática cuando están funcionando de manera autónoma, si las conectamos al iPhone sí que la tienen, con lo cual también para quien tenga este tipo de líneas es otra ventaja, porque evidentemente es mucho más cómodo darle a la lectura automática y que vaya pasando, que las líneas vayan pasando solas e ir leyendo así, que tener que estar dándole a la tecla cada vez que queremos ir de una línea a otra. Esto, con lo cual la lectura automática hace mucho más rápida la lectura y es mucho más cómodo. Así que muchas gracias, Apple, una novedad fantástica. Y simplemente, antes de terminar, recordaos, si la cosa interesa, podremos hacer otro podcast al respecto, que con la línea Braille conectada al iPhone, además de poder leer libros y demás a través de esta nueva función de la lectura automática, también es posible escribir cualquier tipo de cosa. Esto, yo personalmente, hay para cosas, por ejemplo, los WhatsApp o los mensajes de Message o el correo, que yo personalmente prefiero el teclado virtual Braille del propio iPhone, me gusta más. Pero sé que hay gente que por motivos X, por distintos motivos, no se siente bien con el teclado Braille. Yo insisto, a mí me gusta más, me parece más rápido, porque además tienes un único aparato, haces todo con el propio teléfono y no necesitas conectar nada ni nada. Y para mandar un mensaje, para mandar un correo, pues a mí prefiero el teclado virtual, pero sé que conozco a gente que prefiere un teclado físico, con lo cual la línea Braille pues nos puede servir para escribir cualquier tipo de documentos, cualquier tipo de documentos, y por tanto también, pues eso, mensajes y WhatsApp y demás, email, puede servir como teclado. Pero además también nos puede servir, y aquí sí que quizá la línea Braille es útil, si queremos, sabéis que en el iPhone tenemos instalado Pages, y por tanto podemos escribir cualquier tipo de documento. Mirad, yo lo experimenté una vez porque se me olvidó el ordenador en casa, tenía que escribir una traducción, y no tenía nada más que la línea Braille y el teléfono. Y en estos casos sí, yo tenía que escribir en otro idioma, y en estos casos sí que es importante ir viendo en Braille, ir viendo en la línea lo que escribes. Por eso, en este caso, yo para el uso de Pages sí que prefería el teclado de la línea Braille al teclado virtual, porque vas viendo lo que vas escribiendo. Y es muy interesante, e insisto, si os interesa, haremos otro podcast, probablemente lo hagamos, porque es muy interesante que no solo podemos escribir un documento en blanco en Pages, en un documento en blanco que luego guardamos en el propio Pages, y sabéis que lo tenemos en iCloud, y por tanto quien tenga el Mac también lo tiene sincronizado en el Mac, y claro, al estar en iCloud podemos enviarlo, podemos hacer de todo con él, sino que además lo interesante es que también nos permite ir corrigiendo, porque a los que tengáis líneas con cursores routing, directamente pulsando el cursor routing de la letra que queramos corregir nos lleva directamente, pero por ejemplo en el caso de la Orbit, que no tiene curso de routing, hay una combinación de teclas para mover el rotor, o sea, para ir girando el rotor, para ir yendo, por ejemplo, palabras, caracteres, idioma, y luego, una vez que nos hemos posicionado con esa combinación en la parte del rotor que queremos, podemos ir moviéndonos, avanzando y retrocediendo de caracteres, de palabras, por palabras, entonces así ir corrigiendo el propio texto. Todo eso con la línea y viendo lo que hay en la línea. Insisto, para quien tenga el cursor routing, claramente es más fácil darle al botoncito del cursor y ya está. Pero esta función puede ser muy útil, pues eso, en casos de que se os olvide el ordenador, y pues eso, os puede sacar de un aprieto, como me pasó a mí. Yo, la verdad, en general, para textos largos, prefiero 1000 veces escribir con el ordenador que con el teclado conectado a la línea Braille. Yo no es lo que prefiero. A mí o escribo con el teclado virtual del iPhone para los WhatsApp, los mensajes, los correos y tal, o prefiero escribir con el ordenador. Pero eso, hay veces que pues podemos tener, pues eso, se nos olvida el ordenador, o tenemos que escribir en otro idioma y no tenemos el ordenador a mano, y entonces pues está bien ir viéndolo en la línea, pero en fin, que os puede ser útil, o hay a quien le guste escribir así, pues bueno, puede ser útil en todas las ocasiones y son funciones interesantes.
Y otra cosa que se me había olvidado deciros, bueno, yo os he mostrado el avance, o sea, cómo asignar las teclas tanto para iniciar y para el avance automático como para reducir y aumentar la velocidad del avance automático, pero obviamente hay más funciones dentro de comandos, o sea, accesibilidad, voiceover, comandos, el nombre de vuestra línea Braille, ahí hay muchos más comandos, o sea que se pueden asignar teclas a otro tipo de funciones. Con lo cual, bueno, pues podéis explorarlas, investigarlas y si os interesan, pues ahí está. El procedimiento es siempre el mismo. Yo he cogido el avance automático porque a mí es la que me parece más interesante, pero hay más funciones, por supuesto. Bueno, quiero precisar una cosa porque al oírme a mí misma he dado cuenta que quizá, bueno, no me he explicado bien. Vamos a ver, yo evidentemente prefiero escribir con el ordenador, claramente pues para todo lo que es textos largos o textos que tenga que enviar a alguien o tal. Evidentemente, a ver, también yo soy una gran... o con el teclado virtual, que lo uso todos los días. De hecho, no podría vivir sin él y creo que yo es la cosa que más... Vamos, le agradezco a Apple todo, pero creo que el teclado virtual Braille es de las cosas que más agradezco a Apple, de lo más logrado, y yo no podría vivir sin él. Pero eso no quiere decir que yo no use el teclado, la línea Braille. Claro que lo uso, pero para otro tipo de cosas, o sea, para tomar apuntes que son solo para mí o ese tipo de cosas pero eso es una opinión personal mía. Para ese tipo de cosas a mí me es más cómodo el teclado Braille o por ejemplo en una clase, o a mí es más cómodo el teclado Braille que el ordenador, pero bueno, y por eso la utilizo de manera autónoma y me gustan las líneas que tienen una memoria autónoma ilimitada y demás. Pero bueno, ya nos estamos yendo de la razón de ser de este podcast, ¿no? Del tema de este podcast. Yo lo que os quería decir es que yo por lo general la línea conectada al teléfono no la utilizo, o al ordenador, como línea Braille no la utilizo mucho. Para transferir archivos sí, por supuesto. Otra función que me parece que es fundamental, que el Mac pueda reconocer la línea como un dispositivo USB, porque creo que poder utilizar nuestro Mac, que yo os digo, tampoco podría vivir sin él hoy día, para poder pasar archivos a la línea Braille, pues me parece muy importante, porque también en muchas ocasiones no podemos tener el teléfono conectado a la línea, y entonces es muy importante poder tener los archivos tanto de ocio como de trabajo dentro de la línea. Pero en definitiva, yo lo que os quería decir es que yo personalmente la línea conectada al teléfono no la suelo utilizar, porque yo para textos largos prefiero o el teclado virtual del iPhone o Braille del iPhone o el Mac, pero y para papel y lápiz, para apuntes y demás, la línea de manera autónoma, pero que primero haya gente que le encanta utilizarla así, y segundo que nos puede sacar de un aprieto, como os comentaba, y que es muy interesante que sepamos que podemos utilizarla de esta manera y que se pueden utilizar aplicaciones como Pages para escribir conectando nuestra línea al iPhone, y que a veces pues o a lo mejor si por lo que sea no podemos llevar el ordenador, o por tamaño, por lo que sea, pues nos puede ser útil. Pero bueno, ya nos estamos saliendo de tema. Yo en este episodio quería mostraros simplemente el avance automático, porque me parece una función muy conseguida y muy útil, porque aunque es cierto que yo para leer normalmente prefiero transferirme el archivo desde el Mac a la línea y tenerlo de manera autónoma dentro de la línea sin tener que conectarle al teléfono, pues es cierto que en muchas ocasiones, como por ejemplo eso, para poder disfrutar de todo el contenido de Apple Libros y poder leer libros que no podríamos leer de otra forma, porque es difícil conseguir libros en idiomas extranjeros, o porque queremos leer un libro determinado que no lo encontramos en otro lugar, o porque nos apetece, pues es una función verdaderamente muy útil, o porque queramos leer, eso sí, muy importante, pues en un idioma extranjero, un correo, y ahí sí que yo soy la primera que conecto la línea del teléfono para ver lo que escribimos en otros idiomas. Por tanto, es una función muy útil que yo agradezco mucho a Apple, y que porque me ha parecido útil, pues quería mostrarosla en este podcast. Aprovecho, como ya decíamos al principio, hoy es Santa Lucía, pues aprovecho para felicitar a todas las Lucías, y aprovecho también porque ayer 12 de diciembre fue la Virgen de Guadalupe, el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Por tanto, aprovecho primero para felicitar a todas las Guadalupes, Lupes, Lupitas que nos estén escuchando, y segundo, yo sé que tenemos, y agradezco desde ahora mismo, muchos oyentes en México y muchos oyentes en Estados Unidos que, bueno, no lo sé, y un saludo a todos, pero probablemente muchos, pero no,
y probablemente muchos de ellos tengan quizá origen mexicano, no lo sé, esto es una suposición mía. También supongo y me alegro muchísimo que habrá estadounidenses de pura cepa que hayan aprendido el español y nos estén escuchando, estadounidenses de origen cubano o de otros países de América Latina, pero sé que probablemente habrá varios mexicanos y por tanto pues muchas felicidades también a todos los mexicanos por su patrona y aunque sea con día de retraso, y a todas las Guadalupes, Lupes y Lupitas, pues también, y a todas las Lucías. Así que bueno, dicho esto, espero que este podcast os haya gustado y que esta función del avance automático os sea útil. Insisto, a mí me parece fantástica y una vez más creo que tenemos que agradecerle mucho a Apple. Y si os parece y queréis acompañarme, nos vemos en el próximo podcast. Pausa. Botón.